Polonia, la tierra de los pierogi, los castillos majestuosos y un armario lleno de esqueletos realmente escalofriantes. Detrás de sus encantadoras calles adoquinadas y su gastronomía aprobada por las abuelas, se esconden 21 verdades oscuras, extrañas y que te dejarán con las cejas levantadas. Estamos hablando de túneles secretos, leyendas fantasmales y una historia tan peculiar que haría desmayarse a tu profesor de historia, listo para descubrir los relatos misteriosos y un poquito aterradores, que convierten a Polonia en mucho más que un destino turístico. Abróchate el cinturón, porque esta no es una clase de historia cualquiera. Es más rara, más intenso y, desde luego, más polocho. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para recibir regularmente cosas misteriosas sobre tierras en el mundo. No respeto a Rusia. Como asqueroso, no me gustan. ¿Qué piensas de Rusia? Oh Dios mío, que se joda. No me gusta para nada. Durante la Guerra Fría, 1945-1989, Polonia no fue anexionada directamente por la Unión Soviética, pero se convirtió en uno de sus estados satélite bajo un control estricto. Los levantamientos polacos de 1956 y 1980, liderados por el movimiento Solidarność, fueron reprimidos con dureza. En la actualidad, Polonia es uno de los mayores apoyos de Ucrania a raíz de la invasión rusa de 2022. Tanto el gobierno polaco como su ciudadanía se oponen firmemente a Rusia, considerando la guerra una amenaza grave para la seguridad europea. Como resultado, las encuestas indican que la mayoría de los polacos tiene una percepción negativa de Rusia. Polonia sigue siendo uno de los más firmes defensores de la OTAN, la Unión Europea y Occidente, en su esfuerzo por contrarrestar la influencia rusa en los medios de comunicación, la cultura y la política polacas. El sentimiento antirruso está muy presente. Aunque no todos los polacos odian a Rusia, los conflictos históricos y una desconfianza profundamente arraigada continúan marcando las relaciones polaco-rusas, especialmente en el contexto geopolítico actual. En los últimos años, Polonia se ha convertido en un punto caliente para el ciberdelito, siendo cuna tanto de grupos de hackers notorios como de expertos en ciberseguridad ampliamente respetados. Uno de los casos más destacados fue el de Infinity Black, un grupo de piratas informáticos desmantelado en 2020, cuando las autoridades polacas arrestaron a 5 de sus miembros por el robo y la venta de credenciales de acceso. Este grupo se especializaba en recolectar datos de programas de fidelización y llegó incluso a desarrollar herramientas automatizadas para validar información robada, facilitando fraudes a gran escala. El país también albergó servicios ilegales como la plataforma de alojamiento a prueba de balas Lolek Hostel.net, que fue cerrada en 2023 tras facilitar la distribución de malware y ciberataques. No obstante, Polonia también es hogar de hackers éticos de élite como Maksymilian Archiemowicz, Kacper Surek y David Kolunski, quienes han descubierto cientos de vulnerabilidades de seguridad y han realizado contribuciones significativas a la ciberseguridad a nivel mundial. Esta doble realidad pone de relieve el papel complejo de Polonia en el panorama digital, tanto como un criadero de actividad cibercriminal, como un centro de talento en ciberseguridad de clase mundial. Polonia sigue siendo una de las naciones más devotamente católicas de Europa, con más del 90% de la población identificándose como católica romana. Esta influencia religiosa va mucho más allá de los bancos de la Iglesia. La Iglesia ejerce un poder político considerable, moldeando con frecuencia la legislación en temas sociales. Los miembros del clero intervienen habitualmente en los debates sobre políticas públicas, y la doctrina católica impregna el sistema educativo, ya que muchas escuelas incluyen la enseñanza religiosa en sus programas. Esta estrecha relación entre Iglesia y Estado ha generado un entorno cultural en el que los valores católicos dictan con frecuencia las normas sociales, especialmente en lo que respecta a los roles de género y los derechos reproductivos. Las leyes sobre el aborto en Polonia están entre las más estrictas de Europa, como resultado directo de la influencia católica. Actualmente, la interrupción del embarazo solo está permitida en 3 casos riesgo para la vida de la madre: violación, incesto o anomalías fetales severas. Incluso estas excepciones están siendo cuestionadas. La decisión del Tribunal Constitucional de 2020, que eliminó la excepción por anomalías fetales, desató masivas protestas nacionales bajo el movimiento Strajk Kobiet,
Huelga de mujeres. Esta decisión obligó a unas 50.000–100.000 mujeres polacas anualmente a buscar abortos en el extranjero o a través de redes clandestinas, creando lo que los activistas llaman turismo de aborto hacia Alemania y Eslovaquia. Mientras la Iglesia mantiene un fuerte poder institucional, Polonia está experimentando una creciente secularización entre las generaciones más jóvenes. Encuestas recientes muestran que solo el 38% de los polacos menores de 30 años asisten a misa semanalmente, en comparación con el 70% de los mayores de 60. Esta división generacional ha convertido los derechos reproductivos en un tema candente, con activistas progresistas chocando contra defensores conservadores de los valores tradicionales. La tensión en curso refleja una pregunta fundamental. ¿Puede Polonia reconciliar su identidad católica con los conceptos modernos de autonomía corporal e igualdad de género? Durante los siglos XVI y XVII, Polonia se convirtió en uno de los escenarios más activos de la caza de brujas en Europa. Los archivos judiciales documentan más de 2.000 ejecuciones. Aunque los historiadores estiman que el número real podría superar las 10.000 víctimas, en su mayoría mujeres campesinas, la ola de persecuciones alcanzó su punto máximo entre 1670 y 1730, coincidiendo con el fervor religioso de la Contrarreforma. Cuando el clero católico presentaba la brujería como una amenaza satánica para las comunidades rurales, a diferencia de los juicios más centralizados de Europa occidental, las cacerías de brujas en Polonia eran asuntos descentralizados, donde los tribunales de las aldeas empleaban pruebas de natación y confesiones extraídas bajo tortura, con víctimas que a menudo eran quemadas en la hoguera o aplastadas bajo piedras. Las ejecuciones solían cebarse con mujeres marginadas parteras, herboristas y personas con enfermedades mentales. En muchos casos, estos juicios también servían para resolver disputas locales por tierras o cosechas fallidas. Esta brutal historia permaneció en gran medida olvidada hasta los recientes descubrimientos arqueológicos de fosas comunes cerca de Słupsk, donde los esqueletos mostraban marcas de tortura previas a la ejecución que coincidían con los registros de los juicios. Mientras que las mujeres polacas son celebradas por su belleza e independencia, los prejuicios de género profundamente arraigados continúan moldeando sus vidas personales y profesionales. Las expectativas tradicionales ejercen presión para que las mujeres se casen y tengan hijos antes de cierta edad, y aquellas que permanecen solteras o sin descendencia suelen ser etiquetadas como dejadas en la estantería o enfrentan preguntas impertinentes. Estas actitudes provienen de un guión cultural que asocia la feminidad con los roles domésticos, especialmente en las zonas rurales, donde todavía se prefiere a los hijos varones como herederos del apellido y de las propiedades familiares. Estos sesgos persisten a pesar de la alta participación femenina en el mercado laboral, lo que revela una contradicción marcada entre la modernización y las normas tradicionales profundamente arraigadas. En el ámbito profesional, las mujeres polacas enfrentan escepticismo respecto a su capacidad de compaginar el trabajo con la vida familiar, lo cual frecuentemente limita su ascenso en la carrera profesional. Aunque predominan en sectores como la medicina y la educación, los puestos de liderazgo siguen estando mayoritariamente en manos de hombres. Solo el 16% de los asientos en los consejos de administración de empresas polacas están ocupados por mujeres. El fenómeno de la doble carga es generalizado, con mujeres que dedican casi el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Este desequilibrio refuerza la discriminación laboral, ya que muchos empleadores tienden a descartar a las mujeres para ascensos por suposiciones relacionadas con posibles bajas por maternidad. Si bien la brecha salarial de género en Polonia, 7%, es menor que la media de la Unión Europea, pero esta estadística oculta disparidades en industrias bien remuneradas y posiciones ejecutivas. Estos estereotipos tienen efectos demográficos concretos, incluido un leve pero preocupante desequilibrio de género al nacer, 107 niños por cada 100 niñas en 2021. Reflejo de una persistente preferencia por los hijos varones. Las generaciones más jóvenes están desafiando estas normas mediante el activismo y retrasando el matrimonio. La edad promedio para contraer matrimonio por primera vez en las mujeres ha aumentado a los 29 años. Aunque la inercia cultural persiste, las recientes protestas contra las restricciones al aborto han dado un nuevo impulso a los movimientos feministas, poniendo de manifiesto que los debates sobre género ocupan ahora un lugar central en la transformación social de Polonia. Como señala una socióloga radicada en Varsovia, nuestras abuelas lucharon por el derecho a trabajar. La batalla de hoy
es por el derecho a decidir sobre nuestras vidas, sin tener que pedir perdón. Polonia ostenta el dudoso honor de tener el mayor consumo de alcohol de Europa, con un promedio anual de 11,6 litros de alcohol puro por persona, gran parte del cual corresponde al vodka, la bebida nacional. Esta arraigada cultura del consumo de alcohol alimenta una grave crisis de violencia doméstica, ya que aproximadamente el 60% de los casos denunciados de maltrato están relacionados con el alcohol. El problema alcanza su punto álgido durante los fines de semana y días festivos, cuando el consumo excesivo es más frecuente. La policía informa que los incidentes domésticos relacionados con el alcohol representan casi la mitad de todas las llamadas de emergencia. Los datos oficiales del Ministerio de Justicia de Polonia en 2020 dibujan un panorama sombrío. Se registraron más de 80.000 casos de violencia doméstica y más del 50% estuvieron directamente relacionados con el abuso de alcohol. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, sufren desde lesiones físicas como hematomas hasta traumas que ponen en riesgo la vida. Además de secuelas psicológicas duraderas, trabajadores sociales advierten sobre un ciclo perverso en el que el estrés económico conduce al consumo de alcohol, lo que a su vez desencadena episodios de violencia, perpetuando patrones disfuncionales de generación en generación. Aunque desde 2017, Polonia ha adoptado normativas más estrictas sobre el alcohol, incluyendo la limitación de horarios de venta, activistas sostienen que es necesario hacer mucho más para combatir la normalización cultural del consumo excesivo y sus devastadoras consecuencias sociales. Tal vez te sorprenda saber que Polonia ha sido señalada como el peor país de la Unión Europea en cuanto a derechos LGBTQ+, ocupando sistemáticamente el último lugar en el índice Rainbow Europe. La situación se agravó notablemente en 2019, cuando más de 100 municipios, que abarcan casi un tercio del territorio polaco, se autodeclararon zonas libres de LGBT o adoptaron cartas de familia en oposición a la llamada ideología LGBT. Aunque estas declaraciones no tienen valor legal, han generado un clima hostil en el que 2/3 de las personas LGBTQ+ en Polonia afirman evitar muestras de afecto en público y un 44% denuncia haber sufrido discriminación en espacios cotidianos como hospitales o restaurantes. Según datos de la UE de 2024, no se les permite entrar en las escuelas. Como aquí, los profesores, los maestros, pero me refiero a los espectáculos, ese tipo de espectáculos. ¿Me entiendes? Las drag queens que van a las escuelas, eso no está permitido en Polonia. Básicamente, si eres un hombre y quieres vivir como una mujer, es tu decisión. Eres libre. Es un país libre. Haz lo que quieras. Pero no vengas a por nuestros hijos. No te metas en el sistema educativo. No lo queremos. El impacto psicológico es devastador. Las tasas de suicidio entre jóvenes LGBTQ+, se estima que son 3 veces superiores al promedio nacional. La presión internacional ha generado ciertos avances. La Unión Europea congeló 126 millones de euros en fondos destinados a municipios con políticas discriminatorias, y los tribunales polacos han comenzado a cuestionar la legalidad de estas zonas. Una sentencia histórica de 2022 absolvió a activistas que habían creado mapas señalando dichas zonas, reconociendo que su labor estaba amparada por la libertad de expresión. Sin embargo, el partido gobernante Ley y Justicia mantiene su retórica anti-LGBTQ+, y recientemente propuso una ley que prohibiría por completo las marchas del orgullo. Aunque las últimas elecciones desplazaron a algunos políticos de línea dura, la comunidad LGBTQ+ en Polonia aún enfrenta una dura lucha contra la discriminación sistémica y la violencia. Con un 16% que afirma haber sufrido agresiones físicas o sexuales en los últimos 5 años, las personas sin hogar en Polonia enfrentan uno de los entornos sociales más hostiles de Europa, con un 79% de la población que considera que la falta de vivienda es consecuencia de fallos personales y no de problemas estructurales, la cifra más alta entre los países encuestados. Aquí podemos lavarnos, limpiar nuestra ropa e incluso plancharla. Si ponemos unos huevos en una sartén, la llenamos con agua hirviendo y la colocamos sobre una tubería. Se cocinan. Hortas. Este estigma tan arraigado se refleja en el discurso mediático que presenta a las personas sin hogar como amenazas indeseables para los espacios públicos, mientras que los servicios municipales, a pesar de tener obligaciones legales,
ofrecen una ayuda muchas veces inconsistente. Esta exclusión social tiene consecuencias letales. La tasa de mortalidad entre personas sin hogar en Polonia es 3 veces superior a la del resto de la población, siendo los meses de invierno especialmente mortales por la falta de acceso a centros de acogida con calefacción. Aunque ciudades como Varsovia y Cracovia han puesto en marcha algunas iniciativas innovadoras basadas en el enfoque Housing First, la vivienda como prioridad, estas siguen siendo excepciones mal financiadas en un país donde cerca de 30.000 personas carecen de vivienda permanente y la compasión pública sigue siendo escasa. El sistema educativo de Polonia produce algunos de los puntajes PISA más altos de Europa, pero este éxito conlleva consecuencias alarmantes para la salud mental. El ambiente de alta presión ha llevado a unas tasas de suicidio preocupantes entre los jóvenes según datos del gobierno. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los polacos de 15 a 19 años. Un estudio de 2023 del Instituto de Psiquiatría y Neurología reveló que el 22% de los estudiantes de secundaria había considerado seriamente quitarse la vida, mientras que la tasa real de suicidios juveniles ha aumentado un 30% en la última década. El enfoque tradicional en la memorización mecánica y las exigentes cargas de trabajo, los estudiantes dedican en promedio 12 horas al día a clases y tareas, ha dado lugar a lo que los psicólogos infantiles llaman una generación en crisis, aunque las restricciones de tareas escolares para los niveles inferiores implementadas en 2024 marcaron un primer paso. Los profesionales de la salud mental sostienen que se necesitan intervenciones más profundas para abordar esta emergencia. La combinación tóxica de estrés académico y violencia escolar ha tenido consecuencias mortales. La Oficina Suprema de Auditoría de Polonia informa que el 76% de los suicidios estudiantiles están precedidos por un estrés escolar crónico y en el 43% de los casos, el acoso escolar fue un factor determinante. De forma especialmente preocupante, los estudiantes LGBTQ+ enfrentan riesgos mucho más altos. Tienen 5 veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus compañeros, según un informe de 2024 de Campaña Przeciw Homofobii. A pesar de estas cifras alarmantes, el sistema educativo sigue estando gravemente desprovisto de recursos. Solo 1 de cada 5 escuelas cuenta con un psicólogo a tiempo completo. ¿Te ha gustado este recorrido por los capítulos más oscuros de Polonia? No desaparezcas como un fantasma. Dale like, compártelo a gritos con tus amigos más valientes. Y suscríbete a nuestro canal. Polonia se enfrenta actualmente a una creciente emergencia en salud mental, con tasas de suicidio entre jóvenes que alcanzan niveles alarmantes. Datos recientes de la Jefatura de Policía de Polonia revelan un aumento del 40% en los intentos de suicidio entre adolescentes de 13 a 18 años entre 2020 y 2023, con un total de 2.017 intentos y 153 suicidios consumados solo en 2023 dentro de este grupo de edad. La situación es especialmente grave para los jóvenes LGBTQ+, quienes representan el 30% de estos casos. A pesar de constituir solo entre el 5 y el 10% de la población, los expertos en salud mental atribuyen esta crisis a múltiples factores, incluyendo la presión académica. Polonia tiene la segunda tasa más alta de suicidios adolescentes relacionados con el estrés escolar en Europa. La exposición a las redes sociales y la retórica anti-LGBTQ+ del gobierno, estudios muestran que los intentos de suicidio entre jóvenes queer aumentaron en un 60% en las regiones que adoptaron resoluciones de zonas libres de LGBT. La crisis del suicidio no se limita solo a los jóvenes. Los hombres en edad laboral son especialmente vulnerables. Según la Oficina Central de Estadística de Polonia, los hombres representan el 87% de todos los suicidios, siendo el grupo de edad entre 35 y 54 años el que muestra las tasas más altas. Los sectores de la construcción y la agricultura son los más afectados, concentrando el 42% de los suicidios masculinos en 2023. Las presiones económicas, el estrés laboral y el estigma que rodea la búsqueda de ayuda para la salud mental crean una tormenta perfecta. Solo el 15% de los hombres polacos con depresión busca ayuda profesional. La pandemia de COVID-19 agravó aún más estas tendencias, con un aumento del 25% en las hospitalizaciones psiquiátricas entre 2019 y 2022. A pesar de estas cifras inquietantes, Polonia destina solo el 3,4% de su presupuesto sanitario a servicios de salud mental.
frente al promedio del 6% en la Unión Europea, cerca de Varsovia, el hospital psiquiátrico abandonado de Zofiówka, antiguo escenario de atrocidades nazis, atrae ahora a buscadores de lo paranormal, con reportes de apariciones fantasmales que se cree pertenecen a pacientes asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la mina de carbón Zofiówka, sin relación con el hospital y ubicada en Jastrzębie-Zdrój, fue escenario de un desastre por metano en 2022, que cobró la vida de 10 mineros. Aunque distintos, ambos lugares reflejan la historia cargada de sufrimiento de Polonia, uno congelado entre los muros en ruinas de un manicomio, el otro en las profundidades peligrosas de su industria minera, aunque a menudo se confunden. Ninguno de estos sitios tiene vínculos con el uranio, pero ambos se mantienen como tristes testimonios de la tragedia humana. En la Polonia medieval, el sistema legal aplicaba castigos excepcionalmente duros y brutales para los crímenes graves. Reflejando el enfoque inflexible de la época para mantener el orden, uno de los métodos más severos era el desmembramiento por caballos, conocido como drawing and quartering, en el que se ataban las extremidades del condenado a 4 caballos que tiraban en direcciones opuestas hasta desgarrar el cuerpo. Este castigo se reservaba para delitos como la traición. Cabe destacar el caso de Michał Piekarski, quien intentó asesinar al rey Segismundo III Vasa en 1620 y terminó sufriendo este destino atroz. Otro método común de tortura implicaba el uso de tenazas al rojo vivo para mutilar a los prisioneros durante los interrogatorios o ejecuciones, como ocurrió en 1567 con Wilhelm von Grumbach, un caballero rebelde del Sacro Imperio Romano Germánico. Igualmente aterrador era el empalamiento, en el que la víctima era atravesada con una estaca afilada desde el cuerpo hacia arriba, un castigo que se aplicó a rebeldes como Aleksander Kostka-Napierski, líder del levantamiento campesino de 1650, y uno en Podale. Estos métodos no eran simples ejecuciones, sino espectáculos públicos diseñados para infundir miedo. Aunque existen registros que documentan estas prácticas, los historiadores señalan que su frecuencia puede haber sido exagerada en el imaginario popular. Aún así, revelan un sistema judicial en el que la disuasión prevalecía sobre la compasión, dejando un oscuro legado en la historia medieval de Polonia. La singular relación de Polonia con la muerte transforma el duelo en un tapiz cultural vívido, especialmente durante el Día de Todos los Santos, cuando el país entero se convierte en un mar de luces titilantes. Más de 20 millones de polacos visitan los cementerios cada año, adornando las tumbas con unos 300 millones de velas, que crean paisajes surrealistas de cruces resplandecientes y lápidas cubiertas de flores. Esta tradición, arraigada en los antiguos rituales eslavos precristianos desde la noche de los antepasados, y luego santificada por el catolicismo, va más allá del simple recuerdo. Es una meditación colectiva sobre la identidad nacional forjada a través de siglos de partición, guerra y opresión. El cementerio Pałącki de Varsovia, donde descansan generaciones de poetas, rebeldes y ciudadanos comunes, se convierte en un libro de historia vivo, donde las familias hacen picnic junto a las tumbas de sus antepasados, y los niños aprenden genealogías a través de historias susurradas. Sin embargo, bajo esta belleza se esconde una dualidad muy polaca, la misma cultura que produce elaborados recortes de papel con calaveras, podzacyki, para los altares domésticos. También mantiene los niveles más altos de ansiedad ante la muerte en Europa, con un 62% de polacos que afirman pensar con frecuencia en la mortalidad, según encuestas recientes. Esta tensión existencial se manifiesta artísticamente en obras como las pinturas distópicas de Zdzisław Beksiński o en las exposiciones inmersivas del Museo del Levantamiento de Varsovia, donde la muerte no se disfraza ni se teme, sino que se reconoce como una compañera constante en la narrativa turbulenta de Polonia. Algunos de los asesinos en serie más brutales y despiadados del mundo provienen de Polonia, y uno de ellos es Karol Kot. Apodado el vampiro de Cracovia, Karol Kot comenzó su ola de asesinatos con tan solo 17 años, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia. Entre 1964 y 1966, este adolescente obsesionado con los mataderos apuñaló a varias víctimas, incluyendo a una mujer de 86 años y a un niño de 11. Tras años de torturar animales y beber sangre de cerdo, su detención en 1966, provocada por su propia confesión jactanciosa a un compañero de clase,
reveló un arsenal de 7 cuchillos. Ejecutado a los 21 años. El caso de Kot se convirtió en un referente forense en el estudio de la psicopatía juvenil. Criminólogos contemporáneos señalan que sus crímenes presentaban la llamada tríada homicida, de señales de advertencia en la infancia, crueldad con animales, piromanía y enuresis. Décadas antes de que este perfil psicológico se estandarizara. El caso de Joachim Knichauer sigue siendo un ejemplo clásico de cómo los traumas infantiles pueden manifestarse en forma de violencia. Originario de Bytom, fue víctima de acoso por su ascendencia alemana y sufrió abusos por parte de su abuela. Comenzó a atacar a mujeres en 1974, siempre por la espalda. Como si no pudiera enfrentarse a sus víctimas, los psiquiatras forenses observaron que las armas que utilizaba, hachas, tubos de metal, reflejaban su infancia cerca de las minas de carbón de Silesia. Su apodo de vampiro surgió por la brutalidad de los ataques, no por actos de canibalismo. En su confesión de 1982, se mostró desconectado de sus actos, describiendo la violencia con una calma inquietante. Antes de ser ejecutado en 1985, su caso sigue siendo una referencia clave en los métodos de perfilación criminal en Polonia hasta hoy. El castillo de Książ, una fortaleza gótico-renacentista en la Baja Silesia, guarda siglos de secretos oscuros. Ocupado por los nazis en 1941, se convirtió en el epicentro del proyecto Riese, una vasta red subterránea construida por prisioneros que aún podría esconder tesoros como el legendario tren del oro nazi. Los visitantes afirman oír voces alemanas fantasmales y percibir olor a pólvora cerca de los antiguos cuarteles de las SS. Mientras que el espíritu de la exiliada princesa Daisy von Pless, según dicen, vaga por sus pasillos. Con un 70% del castillo aún sin restaurar, se conservan evidencias sobrecogedoras de su pasado, desde lugares de ejecución descubiertos por los soviéticos hasta ecos de llanto en los túneles, donde perecieron innumerables obreros. Profundamente debajo de las montañas Aul en Polonia se encuentra el proyecto Riese, gigante, una de las construcciones más enigmáticas y ambiciosas del Tercer Reich, construido entre 1940 y 1945, utilizando mano de obra forzada del campo de concentración Gross-Rosen, donde se estima que 5.000 trabajadores perecieron durante la construcción. Esta extensa red de 35 kilómetros de túneles y cámaras sigue envuelta en misterio. El complejo probablemente sirvió múltiples propósitos como un posible sistema de búnker de cuartel general del Führer, con puertas blindadas y ventilación diseñadas para la habitabilidad a largo plazo, una supuesta instalación de investigación de armas, posiblemente para el cohete V2 o el programa nuclear, y potencialmente un repositorio de tesoros. Las leyendas locales persisten sobre el tren de oro nazi, desaparecido que supuestamente está escondido aquí, el estado inacabado de sitios como el colosal complejo Wodarth, con sus túneles sumergidos y repentinamente sellados con muros de concreto, sigue alimentando la especulación sobre lo que podría permanecer sin descubrir. A pesar de décadas de investigaciones, solo el 40% del complejo Riese ha sido debidamente documentado. Escaneos recientes con tecnología LIDAR revelaron pozos hasta ahora desconocidos cerca de Osovka, mientras que un radar de penetración terrestre en 2022 detectó objetos metálicos anómalos bajo Orzetska. Sin embargo, las inundaciones y los riesgos estructurales han impedido su exploración completa. El gobierno polaco ha clasificado algunos hallazgos por motivos de seguridad nacional, especialmente en torno a Jugowice, donde se detectaron posibles residuos de armas químicas. Aunque no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de un tesoro, el descubrimiento de vías de tren de la época de 1945 que conducen a túneles sellados mantiene viva la teoría del tren del oro. Como señala el historiador Dr. Kaczmarek, Riese representa la intersección más oscura entre la megalomanía nazi y la desesperación. Puede que nunca comprendamos del todo lo que enterraron aquí, pero el coste humano es trágicamente evidente. El lugar funciona hoy como un monumento histórico y una advertencia, con secciones abiertas al público que enfatizan el sufrimiento de sus constructores en lugar de romantizar los misterios nazis. La catástrofe aérea de Smolensk en 2010 sigue siendo una de las tragedias más divisivas de la Polonia moderna, cobrándose la vida del presidente Lech Kaczynski y otras 95 personas que se dirigían a conmemorar la masacre de Katyn.
en una cruel ironía histórica, que avivó de inmediato las sospechas, mientras que los investigadores rusos atribuyeron el accidente a un error del piloto en medio de una densa niebla. El partido Ley y Justicia, PiS, de Polonia, ha sostenido durante más de una década que el siniestro fue un sabotaje, posiblemente causado por una explosión a bordo, pese a la falta de pruebas concluyentes. La negativa de Rusia a devolver los restos del avión y las cajas negras, sumada al momento político en que ocurrió, en plena tensión entre polacos-rusas, ha convertido este suceso en una herida nacional persistente. Según encuestas de 2023, el 42% de los polacos creen que no fue un accidente. Este trauma no resuelto sigue marcando la política polaca. PiS lo utiliza para reforzar el sentimiento antirruso, mientras que sus críticos acusan al partido de instrumentalizar la tragedia con fines partidistas. Polonia se convirtió en el epicentro de la campaña genocida de la Alemania nazi, por una combinación de factores geográficos y demográficos, con la mayor población judía de Europa, 3 millones. Aproximadamente el 10% de la población polaca antes de la guerra, y una ubicación central en la Europa ocupada. Los nazis establecieron aquí 6 de los principales campos de exterminio como parte de la solución final. No se trataba solo de campos de concentración, sino de instalaciones diseñadas para matar a escala industrial. En Auschwitz-Birkenau se gaseaban hasta 6.000 judíos al día, mientras que en Treblinka las cámaras de gas podían asesinar a 15.000 personas en una sola jornada. Los campos aprovecharon la infraestructura ferroviaria polaca, con trenes de deportación que llegaban desde lugares tan lejanos como Grecia y Noruega, convirtiendo al país en lo que el historiador Timothy Snyder denominó las tierras de sangre, donde se cruzaron los crímenes del nazismo y del estalinismo. Las cicatrices físicas del Holocausto permanecen grabadas en el paisaje de Polonia, desde los barracones preservados de Majdanek hasta las ruinas inquietantes de las cámaras de gas de Sobibor. Si bien todos los campos de exterminio polacos operaron bajo el mando alemán, una distinción enfatizada en las recientes leyes de memoria polacas, el genocidio, alteró fundamentalmente el tejido demográfico del país, acabando con el 90% de su comunidad judía. Hoy en día, sitios como Auschwitz-Birkenau sirven tanto como memoriales como advertencias, recibiendo a más de 2 millones de visitantes anualmente. Sin embargo, el Holocausto sigue siendo un espacio histórico en disputa en Polonia, con debates continuos sobre la colaboración local frente a la resistencia y sobre cómo conmemorar a las víctimas sin simplificar las complejas realidades de la ocupación nazi. A medida que los últimos sobrevivientes fallecen, estos sitios enfrentan nuevos desafíos para preservar la memoria para las futuras generaciones. Como los instrumentos de represión más temidos del régimen nazi, las SS y la Gestapo convirtieron a Polonia en un laboratorio de brutalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Las SS, en particular, los escuadrones de la muerte Einsatzgruppen, llevaron a cabo ejecuciones sistemáticas más de 200 aldeas polacas. Como Lidice, fueron completamente arrasadas en acciones de represalia. Mientras tanto, la Gestapo perfeccionó técnicas de vigilancia y tortura en prisiones como la de Pawiak en Varsovia, donde murieron 37.000 polacos. La operación AB Action tuvo como objetivo específico a la intelectualidad polaca en una sola redada en 1940. 3.000 profesores, sacerdotes y líderes comunitarios fueron asesinados en el bosque de Palmiri. Lo que hizo que la situación en Polonia fuera única fue el decreto de octubre de 1940, y uno que imponía la pena de muerte a cualquier polaco que ayudara a judíos, una política aplicada con una crueldad implacable. La masacre de la familia Ulma, en la que los nazis ejecutaron no solo a los padres, sino también a sus 6 hijos, se convirtió en una tragedia tristemente común más que en una excepción. A pesar de estos horrores, el movimiento de resistencia en Polonia organizó uno de los esfuerzos clandestinos más sofisticados de Europa, el Ejército Nacional, Armia Krajowa, con 400.000 miembros, llevó a cabo operaciones de inteligencia que representaron el 43% de todos los informes aliados provenientes de la Europa continental. De manera extraordinaria, el Consejo para la Ayuda a los Judíos, Yegota, logró salvar a 50.000 judíos, mientras que personas como Irena Sendler sacaron de contrabando a 2.500 niños del gueto de Varsovia, escondiéndolos en cajas de herramientas y ambulancias. La insurrección de Varsovia de 1944
aunque finalmente fue aplastada con la muerte de 200.000 civiles, demostró la determinación polaca. Incluso cuando las SS destruyeron sistemáticamente el 85% de la ciudad, calle por calle, estos actos de valentía tuvieron un coste inconcebible. Polonia perdió 6 millones de ciudadanos, incluidos 3 millones de judíos. La tasa de mortalidad per cápita más alta de cualquier nación durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, lugares como el Museo de la Familia Ulma de los polacos, que salvaron a judíos, son testimonio tanto de la crueldad nazi como de la resistencia polaca extraordinaria. Y ahí lo tienes. La historia de Polonia no es simplemente un cuento para dormir, sino todo un thriller de horror con giros inesperados. Fantasmas y suficientes secretos oscuros como para alimentar 1000 teorías conspirativas, desde asesinos en serie vampíricos hasta castillos malditos, cacerías del oro nazi hasta sanatorios embrujados. Este país lo ha visto todo, y aún así sigue en pie, como un gótico testarudo en un picnic soleado. Ahora que has echado un vistazo tras el telón, nunca volverás a ver un pierogi de la misma manera. Solo recuerda, si hay algo que nos enseña el pasado de Polonia, es que la realidad suele ser más extraña y más oscura que la ficción. Si disfrutaste de esta profunda inmersión en el lado oscuro de Polonia, no olvides aplastar ese botón de me gusta, compartirlo con otros buscadores de emociones y suscribirte a nuestro canal, porque los horrores de la historia nunca terminarán. Y tampoco nuestro contenido,